El Faro d'Illan. Cuenta con nos. Sé contar hasta 8. Muy bien. ¿Estáis preparados? Escucháis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí tenéis, mozos, unos pastuques de cereza. ¡Repártelo yo! ¡Ay! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Antón, tú tienes el 7 y el número 8 y es para ti, Marisol. No quiero. ¿Qué pasa, Marisol? No sé. Marisol, ¿Pero qué pasa esta musiquina? Marimar sabe contar hasta 8 y yo no. No te molezas, ya deprenderás dentro nada. ¡Claro que sí! ¿Pero por qué Marimar sabe contar bien y yo no, Todos deprenden cuando llega el momento. Dentro poco vas a ver contar como Marimar, estoy seguro. Tenías razón, Pemeca, ahora ya sé contar bien hasta 8. 1, 2, 4, 6... Ay, jamás voy a aprender tracamundio los números. Ay. Dame mucha pena de Marisol. ¿Qué podemos hacer para que se anime? Igual si miramos para los remolcadores nos dan de alguna idea. Como todos los días, mi gallina y Muselín van hasta la flota estrella para que ellos díganles sus obligaciones. Todos los demás remolcadores ya tienen sus órdenes. A ver si nos dan de qué diferente güey. ¿Diferente como qué? Por ejemplo, mira, Hércules y Pipona están trabajando en un crucero. A mí prestaréme a hacer eso. No estás preparado para hacerlo. Estoy más preparado que tú. No te metas conmigo. Siéntolo mucho, Muselín. De todas maneras, Oti está llevando el ferry hasta el puerto. Estoy seguro de que podía hacer eso. Pero para mi idea que vamos a llevar carburante a Lucía Buquefaru como siempre. ¿Sabes? Eso ya es importante, Mi gallina, Muselín, recogéis la chalana del carburante y lleváis la yucía a Buquefaru. Sabíalo. Arrancháis viento y entaináis. Carburante, hay en el agua y en el cielo también. Yo nada más quiero trabajar pre bien. ¿Y si lo fais mal? Un fato serás. Muselín. ¿Qué hay, compañeros? Oti, justo el remolcador que quería ver. ¿Qué puedo hacer por ti, mi gallina? Esto, vaya, la verdad es que yo... No mires para mí, Prestábame ayudarte a llevar el ferry hasta el puerto. ¿De verdad? Home, veme que precises un pouco máis de práctica en antes de facer eso. Sí, y es verdad. Voy seguir traballando. Tallo eu. Por lo menos intentástilo, mi gallina. Venga, Muselín, tenemos trabajo. Carburante. No sé qué iba a hacer sin vosotros dos. Gracias, Lucía. Pero ¿sabes qué? Podríamos hacer mucho más que carretar carburante. No tienes que convencerme a mí, mi gallina. Si pudieras falar con los otros remolcadores... ¿Por qué no fales tú con ellos? Uy, ya lo intento. Pues sigue intentándolo. Ya te llegará la oportunidad. Mientras Muselín remolca los chalanes de carburante hasta el puerto, mi gallina enfotas en convencer a los otros remolcadores de la flota estrella para que lo ayuden. Agradezcote la oferta, mi gallina, pero señorito Fediondo y yo trabajamos mejor solo con la basura. ¿Estás seguro? Da fechu. Transportar peñas ya muy pesado para los remolcadorinos. No soy tan pequeño. Pa' esto sí. Prove, mi gallina. Parece que nadie quiere su ayuda. Está bien, entendí el mensaje. Mentanto, Oti va a tierra para que el ferry sultán se encuentre con él a tiempo. El ferry agora está vacío y precisa cruciar el puerto para recoger más cargamento. Oti tiene fechos de viaje 100 veces, pero la vida en puerto no siempre sal como uno espera. Tú, que lle? Despacino, despacino. Meca, el ferry non vio el barco que tallau. Parai los motores, tenemos problemas. Oti arranca los motores para dar marcha atrás justo a tiempo. Mira por dónde vas. Mamina, estoy fuera de control. Cuidado con la mio lancha. Vamos a chocar. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Va a entonar! ¡Auxilio! ¡Mayday! ¡Mayday!
É la voz de Oti. ¡Auxilio! ¡Ayudaime! El Ferry Sultán está a punto de volquear y fundirse. ¿Qué te sentí, Oti? Voy para allá, voy para allá. Llegues un poco tarde. Busca a Hércules o a Guerrero. No tenemos tiempo. Voy a ver lo que puedo hacer. ¡Rápido! ¡Que están fundiendo! Tú tranquilo, que esto fago yo. Ten cuidado, mi gallina, o vas a fundir tú también. Que es la única oportunidad, quita. Vaya, ese rapaz es muy valiente. A ver si ya quién hay. Estoy consiguiéndolo. Y es muy pesado. Está fundiendo, amigo. Suéltalo, mi gallina. Déjalo. No puedo salvarlo. Está subiendo. ¡Vamos! Ya lo tengo. Está a salvo. No soy a creyelo. Llográstilo. Salvaste el Ferry Sultán. No está mal para no tener vez en ello, ¿eh? Seguro que mi gallina está contento por ayudar a Oti. Igual nosotros podemos hacer que Marisol esté contenta. ¿Cómo? Tenemos que decir que para nosotros lo que sentimos es muy especial. Ya veréis como Marisol va a estar bien contenta igual que mi gallina después de ayudar a Oti. De verdad que hiciste un buen trabajo, mi gallina. Ahora sé que puedo contar contigo. Tengo más suerte y más fuerza de lo que pensabas, Oti. Eso siempre lo supe. La verdad es que estás preparado para trabajar con barcos más grandes. ¿Pa este? Entonces a mí también me parece. ¿Cuándo entramos? La próxima vez que lleve el Ferry Sultán al puerto, vienes conmigo. ¡Chachi! ¿Qué será eso de Chachi? Estoy que reviento de lo contento que estoy. No hay quien me pare. Ya lo sé, ¿o no lo sabemos todos? Ahora sabéislo. Carburante, 10 millones están por venir. Llegó el momento de hacer que Marisol esté contenta. ¡Gaviota Marisol! Esta ya es la historia de la tu vida. Gaviota Marisol, todos los dos amigos estamos aquí para que sepas lo bona gaviota que yes. Concho. ¿A que no sabes quién está tras la tela? Marisol, siempre fuiste una bona gaviota. Sabíamos que debe ser una gaviotina muy prestosa. Quita, derecho dende la so carretilla a la tía Urina. Y es un pájaro de los bonos. Como ya es tan arrogante, nos queremos también selo. Esto ye para festejar el día que compartiste una galleta conmigo. Ya está por esnalar para buscar a tía Urina cuando me manqué en la rodilla. Vaya, pa mi idea que nunca tuve un trofeo en antes y ahora tengo un... 2. Marisol, me aprendí a contar más rápido que tú, pero ahora sé que siempre se puede contar contigo, hermanina. Coime. ¡Qué presto! Tantos amigos juntos pa' animarme. Y Jan 1, Antón 2, Ocho Pates 3, tía Urina 4, los Amasueles 5, 6, 7 y Marimar 8. Marisol, ¿daste cuenta de lo que hiciste? ¿Qué? Acabes de contar de seguido hasta 8. ¡Ay, difícil! Lo conté hasta 8. Entonces soy una gaviota muy lista. Guedeyu. ¡Atacáis, pirates! Y ya en el mozu, tontenaces, cotorres Marisol y Marimar. Tengo daqué muy prestoso que dicimos marineros. ¿Qué, capitán Ocho Pates? ¡Pues, grandioso! Dinos, capitán, ¿cómo vamos a topar la llaga escondida? ¡Calla, amigos! Alzando veles como pirates tan guaños. ¡Sí! Mirad, mozos, ¿qué es esto? Un mapa del tesoro. ¡Un mapa del tesoro! ¡Esto es mucho! Tengo cosas que hacer. Vuelvo más tarde para ver cómo lo hicieron los pirates. No sé yer mapes. Bueno, la verdad es que no sé yer nada. ¡Ye muy fácil! La yalga está guardada en la cueva de la abuela, a la derecha de la palmera, pasando pel llagu Llagartesa. Después de atravesar la selva, en riba al cuetu pel valle, llegase a la cueva de la abuela. Y después... Ocho Pates, compañero, ¿estás bien?
La mar serena, en que de lleme tou, me ca que fago, ayudaime, estoy enredado con los rayos. Mamina, ¿qué fago? Tranquilo, amigo, ya te desenguedellamos. Venga, vamos a necesitar a tía Orina para que nos ayude a desengadellarte. Vaya, va a tardar horas en volver. No puedo esperar tanto. Buena idea, gallinos. Vamos a ver qué pasa en el puerto Chalana Feliz. Estoy seguro que Bada nos da alguna idea para ayudar a Chopates. La carrera de relevos del puerto Chalana Feliz tan un tris d'entamar y los remolcadores Estrella están acelerando los motores, tan naguando por probar la su velocidad, pero hay daqué que no va bien. ¿Dónde está Muselín, oh? No está en el puerto. Vaya, entonces entamaremos la carrera en sin él. No podemos hacer eso. Y el nuestro competidor más rápido. Y es verdad que el tu amigo es muy rápido, pero... Necesitamos Luoti. La última vez que vi a Muselín estaba transportando de algunos rolles hasta el río. Acuérdome que fue esta mañana. Y es verdad que Muselín llevó los rolles, pero de sópito una nevarada agarrólu y Muselín tuvo que atracar de emergencia una chalana en antes de volver para el puerto. Ñocles, tengo que llegar a tiempo. En jamás fallé a ninguna competición. No lo entiendo. Tenía que estar aquí. Muselín nunca llega tarde. Espero que no tenga ningún problema. Pero precisamente problemas foi lo que atopó Muselín. Un problema curioso. En el río había rolles asgai atravesáis y nun se podía pasar. Ay, ¿qué voy a hacer ahora? Igual si yo estoy fuerte, los muebles así no puedo pasar. Ay, no se mueven. Ay, si en vez de ser pequeño y rápido fuera grande y fuerte. No puedo, dame. Necesítenme para ganar la carreruca esta noche. Ay. Tengo que volver. Estos rollos son muy pesados. Ay, Dios, ¿qué pasa? Ay, los rollos caen. Ay, mamina. Una tras d'otra les rolles caen alrededor de Muselín y nun lle tiene a moverse. Por suerte nun se mancó, pero está metido en un bon pilancu. Mentanto, nel cai Estrella, el tiempo sigue pasando. Si no llegamos de seguida a la carrera, no vamos a poder competir. Oti tiene mucha razón, no podemos seguir aguardando. Bien, di vosotros. Yo voy a buscar a Muselín. Vaya, ahora perdimos a 2 competidores. Arranca el motor, chistera, nada más de una carrera. ¡Auxilio! ¡Ayudaime! SOS! ¡Me estoy aquí trancado! No me va a topar nadie. ¡Ay, mamaina! No. Calma, Muselín. Nada más son cachucos de madera. No te asustes. Acuérdate lo que te desprendió mi gallina. Cuando tienes problemas, esto hay que hacer hasta que vengan a ayudarte. Calma y tranquilidad tener. Muselín nun va a ser el único remolcador que llegue tarde a la competición. Pedrín y Colasín también van con retraso. A mi gallina, la salida de la carrera está pereguío. ¿Visteis a Muselín? ¿Qué? ¿Quieres decir que el mejor competidor nunca es? Home, Pedrín, igual ahora la flota cero puede tener una oportunidad. Olvidé la carrera. Estoy esmolecido por mi compañero. Ay, no, más falles. Me cago. ¿Cómo voy a estar tranquilo? Mamina. Que ya ese olor. ¡Fu! ¡Ay, estoy en la cabose! Esto sí que lle grave. Muselín sabe que cuando les rolles tan apetiguñaes y apilaes, a les fregase unes con o tres calienten y lleguen a prender. Tengo que salir de aquí volado o voy a quemar. ¡Recógeme! Muselín está trancado, no puede moverse. Sé muy bien cómo se tiene que sentir. Yo tampoco no puedo moverme, no puedo hacer nada. Estás equivocado, capitán. ¡Qué bien! Ahora no puedo moverme, ni tampoco ver. Bien, así notas la cuenta para jugar al xuego la llaga. No tenemos ninguna llaga. Non teas tan seguro, capitán. A que non sabes que faen estas piedras máxicas que alcontremos nunha cueva? ¿Piedras máxicas? ¡Qué presto! Vamos a intentarlo con otra cosa. Atopé una rosquilla gigante. ¿Una rosquilla gigante?
Ya entiendo, y un salvavides. Vaya, cómo presta, que bonos sois, collacios. Escaecióseme que estaba amarrado. Pero por favor, quitáisme los parches. Quiero saber si mi gallina hay quien ayudar a Muselín, que está en un enguedello curioso. Mayday, auxilio. Estoy trancado y en peligro. Estoy metido en un enguedello curioso. Ei, non. Les rolles prendieron. Uy, suena como mi gallina. ¿Será él? Ay, tiene que ser él. Mi gallina, pero aquí, estoy aquí. Muselín. Muselín, ¿estás bien o? Diva un meter para la carrera y entonces cayeron estos rolles. Sacáisme de aquí antes que me agarre el fuego. Aguante ahí con fuerza, Muselín, voy por ti. Rápido. Venga, tengo que hacer de aquí. Ay, failo rápido. Entaína, rápido. Si os diera más la competición, ya tenían que estar aquí. Sí, veme que Muselín y mi gallina decidieron dar un paseo. Esperáis un poco, collacios, ya llegarán. La pregunta es, ¿cuándo? Tranquilo, Muselín. Quiero estar tranquilo, pero acuéstame. Ya lo sé, pero inténtalo, compañero. Si tú lo dices, cuando tienes problemas, esto hay que hacer. Más alto, ¿cómo te siento? La tranquilidad mantener hasta que te vengan a ayudar y hagámoslo. Claro que sí, compañero. ¡Vamos para la carrera! Mi gallina xuntóse con los otros nel cai estrella, y Muselín paró un pocoñín pa curiosase. Escuchaime, el nuestro competidor más rápido va a estar aquí nel intre. Veme que ya lo veo. Sí, ahí bien. 3 vives por Muselín. ¡Viva Muselín! ¡Viva Muselín! ¡Viva Muselín! Habrá que lo mirar peleado bono. Igual está muy frañado para ir rápido. Sí, ya te prestaría a ti. ¿Estás preparado para la carrera? Sí, hombre, sí. Venga, a ello. ¡Qué bien! Mi gallina ayudó a Muselín para que pudiera dar la carrera. Collacios, gracias a la vuestra ayuda paselo bien todo el día. Y eso que estoy todo enguedellao. ¿Estás enguedellao? ¡Tía Aurina! ¿Qué es lo que pasó, Chopates? Estaba apuntando pa un sitio y pa otro con los rayos pa decir cómo dir hasta el tesoro. ¡Pero qué barbaridad! ¿Por qué no os enseñes el camino para volver? ¿Pa volver? ¡Ay, ya te entiendo! Colamos de Cahuela, cruciamos el valle Penriba al Cueto, atravesamos la selva, pasamos el Yagu Yagartesa y después la Palmera y... ¡Estoy libre! ¡Sí!